Adiós. Bien, ahora pasamos a una mesa para mí apasionante, ¿no? Que son investigadores y olivareros. Yo creo que la verdad que rara vez cuando se hacen mesas redondas o cuando se invitan a distintas reuniones, etcétera, a los eslabones de la cadena de valor, rara vez se invita a los investigadores, ¿no? Y bueno, en estos tiempos justo que estamos viviendo, parece que se está concienciando más a la sociedad de que los investigadores deberían realmente formar parte de las cadenas de valores no del aceite de oliva, sino de cualquier sector, ¿no? Porque de cierta forma engrasan esa cadena de valor, la hacen más eficiente y hacen que funcione mucho mejor a través de la investigación I+D+I, del desarrollo y de la innovación, ¿no? ¿Sabes? Nos parece fundamental. Y más en este momento donde el cultivo del olivo vive una auténtica revolución que, bueno, está pudiendo hacer que nada vuelva a ser como era, ¿no? Y que todo está cambiando, ¿no? Bien, hemos invitado aquí a Lorenzo León, investigador principal del IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba. El IFAPA es el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, Alameda del Obispo de Córdoba, y una persona muy reconocida a nivel científico, un mejorador genético de referencia a nivel mundial, y además de Montoro y ligado al olivo de toda su vida, ¿no? Así que estamos encantados de que esté aquí Lorenzo. Y por otro lado, hemos invitado como agricultor, el secretario provincial de COAG, de una organización agraria en Jaén, pero es además agricultor, a Juan Luis Ávila, ¿no? Bien, las cuestiones, vamos a entrar a ellas. Las revoluciones de los sistemas de cultivo de oliva en España han sido una realidad en los últimos 40 años. En los años 70-80 irrumpió lo que se llamó olivar intensivo, el 7x7 de un pie frente al tradicional. Esto permitió un aumento de la producción por hectárea y la mecanización de la recolección. Luego ya de por sí supuso una revolución y de hecho se implantó y ya en España llega a ser hasta un 26% de la superficie del olivar español. Y ya en los albores del siglo XXI, el sistema de cultivo en seto o superintensivo revoluciona la olivicultura, no solo en España, sino también en el mundo y especialmente en los países nuevos productores, con sus entradas tempranas en producción, con la recolección mediante máquinas cabalgantes, que son un nuevo concepto que abarata costes y que revolucionó en sí el cultivo en realidad. A pesar de ello, en España todavía, a pesar de que son 40 años con nuevos sistemas de cultivo, en España todavía más del 70% de la superficie de olivar es tradicional. Entonces, investigadores, agrónomos y olivareros forman el núcleo de decisión de hacia dónde vamos. Sin embargo, existen reticencias culturales de tradición, de la estructura de la propiedad, que es muy atomizada, y hay falta de financiación quizás, hacen que la reconversión esté siendo lenta, y eso es una realidad, en unas zonas más que en otras, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, hola, Lorenzo y Juan Luis, ¿estáis por aquí? Sí, hola. perfectamente. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Y empezamos con la primera cuestión, si os parece. Los nuevos sistemas de cultivo han venido para quedarse, pero ¿cuáles son las razones para que muchos olivares de muchas comarcas españolas no solo no emprenden la reconversión, sino que en muchas ocasiones ni se la plantean? Y me refiero a los olivares reconvertibles, no a los olivares de montaña, que lógicamente desde un punto de vista técnico no podría reconvertirse, ¿no? Si os parece, empezamos por Juan Luis. Juan Luis, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, José María, por la invitación. A ver, yo creo que aquí cada cual hace sus cuentas. Donde tenemos orografía, donde tenemos agua, donde tenemos clima, estamos teniendo unas producciones en torno a 1.400, 1.500 kilos de aceite por hectárea. Y eso, lógicamente, hace que la gente haga sus cuentas y que una reconversión suponga, pues, un planteamiento complejo en el sentido de que muy probablemente te encuentres con una cosecha muy similar al final de todo el proceso y lo único que haya hecho es reducir los costes de producción, sobre todo en lo que es la recolección. Y bueno, ahí la realidad es que ese tipo de olivar, con esas producciones, en su mayor parte ni siquiera se lo plantea por eso, porque hacen sus cuentas y sus cuentas directamente no salen. Luego, por otro lado, tenemos el olivar en los secanos buenos, una buena parte de la provincia de Córdoba, la zona de Porcuna, la zona de Martos. Son igualmente tierras que en secano se le está sacando una productividad en kilos de aceite por hectárea importante y en esa situación el planteamiento es el mismo y en este caso, en todo caso, piensan en una inversión en la puesta en riego, que es la gran transformación que se puede hacer en esa olivar. Si eso sucede en los secanos buenos, en los secanos de tierras más áridas, pues ya ni os cuento. El objetivo de una inversión importante en sus explotaciones claramente está en intentar conseguir agua, porque
tienen los vecinos de los pueblos de al lado que están viendo como el diferencial de producción es tremendo cuando se produce ese paso. Si a eso le sumamos, como decía, el hecho de la estructura de propiedad, yo siempre digo que el olivar más competitivo del mundo es un olivar de 500 olivas de regadío en manos de lo que aquí se llama un dominguero, que es la persona que de su familia vive de otro sector y que entre él y la familia se hacen las cosas los fines de semana. Ahí tenemos muchísimo olivar, muchas explotaciones que están en ese perfil y, lógicamente, un cambio de sistema tampoco les interesa mucho porque ya de por sí, tal y como está el sistema, le funciona. No tenemos problemas de financiación. Los agricultores tenemos la mala costumbre de pagar, no como otros sectores que normalmente van al pelotazo y a seguir corriendo. Nosotros tenemos la mala costumbre de pagar y aquí no hay ningún problema para conseguir financiación para hacer esa reconversión. Lo único que está sucediendo es que la reconversión, quien se la está planteando realmente es aquel al que tiene agua y se le ha caído la cosecha. Que puede ser por múltiples factores, por la vejez de los olivos, puede ser por la pérdida de suelo, puede ser por el factor que sea, pero ahí es donde se está encuadrando el que se produzca esa reconversión. Luego, desde nuestro punto de vista, y con esto termino, creo que no se ha hecho un esfuerzo suficiente desde la Administración y desde el IFAPA por buscar alternativas al olivar tradicional que no sea arrancar y empezar de cero. Está clarísimo que si tienes una tierra calma, nadie se plantea poner un olivar a 10x10. Está clarísimo que ahí te iría un olivar intensivo o superintensivo. Y ahí hay muchísimos estudios hechos. Ahí se ha trabajado una auténtica barbaridad en estos últimos años. Pero es verdad que no hay, por lo menos en profundidad, estudios con ensayos en campo donde veamos primero qué podemos hacer en cuanto a intensificación respetando el olivar tradicional. Algunos empezamos ese proceso hace 15 años y lo hemos hecho solos, sin tener la compañía de la Administración y de los IFAPA en todo este procedimiento. Y qué opciones tenemos en los distintos sistemas de cultivo que tenemos dentro del olivar para buscar, no haciendo una inversión excesiva y manteniendo el cultivo que tenemos, reducir los costes de recolección, que es el gran hándicap ahora mismo del olivar tradicional. Y eso no está hecho. Y es una lástima que tengamos un IFAPA como el de Venta del Llano, con casi 100 hectáreas de olivar tradicional enclavado justamente en el centro del olivar tradicional de la provincia de Jaén, que no se le está dando el uso que se le debería dar bajo nuestro punto de vista. El uso que se le está dando es únicamente para formación y ahí se tendrían que estar haciendo estas pruebas, que al final la gente lo que quiere es ver las cosas y ver que realmente se puedan hacer y que funcionen. Muy bien, muchísimas gracias. Lorenzo, tuya es la palabra. Lorenzo, da el micro. Lorenzo, perdón. Ahora, perdón. Decía que muchas gracias, José María, y muchas gracias en general al consorcio de la feria y a EMO por su invitación. Yo, como tú has dicho, agradezco en particular la invitación, que me hayáis invitado como representante del sector de la investigación. Creo que es importante que participemos en este tipo de debates, como bien dices, no ocurre siempre, y creo que es bueno que aportemos nuestra visión y a mí personalmente pues también me aporta mucho conocer un poco más del resto del sector del olivar en el que nos movemos. Me va a permitir, antes de empezar el debate en sí, unas pequeñas palabras, porque como montoreño que soy y estoy muy ligado a la Feria del Olivo, porque mi padre fue uno de los que participó en la gestación de este evento. Además, como muchos sabéis, tengo una deuda pendiente como pregonero de esta edición de la Feria del Olivo, que finalmente, lamentablemente, tuvo que ser cancelada por la pandemia que estamos sufriendo. Y también, muy brevemente, aprovechar para saludar a mis paisanos de Montoro y enviarles a través de su alcaldesa, Ana María, que creo que estará por ahí, enviarle un enorme abrazo a todos ellos y en particular a los residentes y a los trabajadores de la residencia Jesús Nazareno de Montoro. Mucho ánimo a todos y espero que las cosas vayan mejorando en el año que viene. Y ya entrando en materia, como bien has planteado un poco en la introducción, José María, es verdad que la olivicultura ha cambiado de una manera radical en los últimos 50 años. Ha habido enormes cambios buscando la rentabilidad del cultivo y la rentabilidad se ha buscado aumentando la producción mediante aumento de densidad de plantación, mediante aumento en el riego, mediante la difusión de algunas variedades. Cuando antiguamente en cada sitio se cultivaba su variedad, pues en los últimos años sí ha habido movimiento de variedades de una zona a otra. El caso más paradigmático quizás es el de Arbequina, que no se conocía fuera de Cataluña hasta hace 30 o 40 años y hoy en día pues prácticamente la variedad más cultivada, no la más cultivada, pero la que más se ha extendido tanto en España como en todos los países olivareros. Se aumentó la producción, se disminuyeron los costes mediante la mecanización, sobre todo de la recolección, primero con los violadores de tronco y en los últimos años con las cosechadoras colgadoras,
y se ha buscado también aumentar el precio, que quizás es lo más complicado y es lo que más ideas estáis aportando, creo yo, el resto de los que estáis participando en este debate, que quizás tenéis una opinión más formada que yo, lógicamente. Yo creo que hay veces que no nos damos cuenta del cambio que realmente se ha producido y es bueno señalarlo. He estado revisando ahora para la charla esta, he estado revisando algunos datos. La superficie cultivada en Andalucía se ha aumentado aproximadamente un tercio desde los años 70 hasta ahora, de 1.200.000 hectáreas a 1.600.000 hectáreas que se cultivan en la actualidad en nuestra región. Pero es que la producción se ha multiplicado por 5. De 300.000 toneladas que se producían en los años 70 hasta 1,5 millones de toneladas que ya se alcanzan en algunos años aquí en Andalucía. Yo creo que el salto es más que importante. Todo esto ha sido un cambio enorme a nivel general, pero como bien dice, en las comarcas tradicionales no se ha llegado a sufrir mucho de este cambio y no se han iniciado esas reconversiones por distintos motivos. Yo no soy especialista en este tema, puedo aportar alguna idea. A mí me parece que algunos de los motivos pueden ser, en primer lugar, que ya se ha mencionado, la enorme parcelación que existe. En un estudio reciente de costes que he leído sobre la provincia de Jaén, que indican que el 70% de los propietarios tienen menos de 5 hectáreas y el 70% de las parcelas tienen menos de 1 hectárea. Con esas dimensiones de parcela es muy difícil creo que es muy difícil plantearse ninguna política o estrategia de reconversión. Otro problema que yo creo que también es conocido por todos, el envejecimiento de la población rural. La gente joven se está yendo cada vez más de las zonas rurales. Todo eso también dificulta plantear iniciativas de reconversión. Y también, como se ha comentado a lo largo de la tarde ya, la inestabilidad del mercado. Con unos precios tan volátiles en el aceite de oliva como estamos viendo en los últimos años, es difícil tomar decisiones de inversión. Es muy difícil plantearse una estrategia sin saber si estoy manejando un precio a 2 euros, a 4 euros, a 6 euros, como ha llegado, en fin. Todo eso dificulta mucho, yo creo que eso todo está dificultando mucho el tomar esa iniciativa de reconversión, a pesar de que técnicamente, que es lo que yo puedo hablar un poco más, técnicamente es posible la reconversión, en muchos casos se ha hecho y se está haciendo, quizás en las zonas mejores y no tanto en estas zonas un poco más desfavorecidas. Juan Luis, no nos conocemos personalmente, creo. Me interesaría mucho que te extendiera un poco en este comentario que hace al respecto del IFAPA. Nosotros, en algunos de estos centros IFAPA que comentas, tanto en Venta del Llano como en Cabra, por ejemplo, sí estamos haciendo ensayos en los que estamos tratando de reconvertir este olivar tradicional en otros nuevos tipos de olivar. Es verdad que en muchos casos van dirigidos al olivar en seto, porque es la iniciativa que vemos con más posibilidades de expansión en muchos sitios, pero no solamente eso. Entonces, cualquier iniciativa, cualquier comentario, cualquier idea, desde luego, yo personalmente, y puedo hablar en nombre de todos los compañeros de IFAPA, estamos deseando oír vuestras ideas y plantear cualquier tipo de ensayos, porque es parte de nuestro trabajo y estamos encantados de afrontar cualquier iniciativa en ese sentido. Muy bien. Bueno, enlazando un poco con las dos mesas anteriores, ¿no? Que hemos hablado de calidad, aquí también creo que debemos hablar de calidad. Estamos en el campo y la calidad del aceite comienza en el campo. Entonces la cuestión es la siguiente. El adelanto de la recolección de la aceituna hacia el momento óptimo de maduración es ya una realidad que avanza en muchas comarcas españolas. Sin embargo, todavía existen muchas zonas y olivareros que se resisten a recolectar la aceituna entre noviembre y diciembre, donde parece que el aceite, en la mayoría de los casos, ya está formado. Ante esto, ¿qué estrategias de comunicación y convicción planteáis? Lorenzo, si te parece, empiezas tú ahora. Pues sí, si me permite, antes de nada, creo que hay que seguir insistiendo en algunas reglas fundamentales, que es el momento óptimo de la recolección. Hay que determinar el momento óptimo de recolección según la pauta de acumulación de aceite. No sirve mirar el índice de madurez, no sirve en todas las condiciones, en todas las variedades, en todas las zonas de cultivo, está más que demostrado. No existe marcar un valor fijo de rendimiento, cuando llego a este rendimiento ya es el momento de recolección. Eso no existe. Hay que seguir la pauta de acumulación de aceite y ver cuándo realmente se alcanza ese momento óptimo de recolección. Insistir en el aumento aparente de rendimiento que se produce cuando se retrasa todavía más la recolección es simplemente una pérdida de agua del fruto. Es una cosa que se ha dicho muchas veces, pero creo que es bueno insistir al agricultor, que muchas veces sigue por la concesión tradicional esperando que el rendimiento en fresco llegue hasta unos valores que lo único que te están indicando es que la aceituna se está deshidratando. Dicho lo cual,
Todo lo que sea retrasar el momento de recolección son problemas. Aumenta el riesgo de posibles incidencias por temporales, por lluvias, porque dificultan la recolección. Aumenta la becería. Todos son problemas. La calidad, está más que demostrado que el retraso en la recolección supone una pérdida de calidad, una pérdida de compuestos saludables, los fenoles, los tocoferoles. Todo aquello que realmente sirve para vender nuestro producto van disminuyendo conforme avanza la maduración. Todas esas alegaciones saludables de la Autoridad Sanitaria Europea y demás que tanto bien pueden hacer el sector, todo eso va perdiéndose conforme va avanzando, se va retrasando la recolección. La calidad debe ser el estandarte del aceite, es lo que lo diferencia de otros aceites vegetales y yo creo que lo ha dicho muy claro el ministro de Agricultura también en su intervención, fomentar la cosecha temprana, fomentar todo lo que sea la calidad y sin embargo, a día de hoy en Andalucía más de la mitad de la cosecha se sigue recogiendo a partir de enero. Yo creo que eso es un error muy importante que hay que tratar de corregir de la mejor manera posible. ¿Cómo? Pues es verdad que es muy difícil. Nosotros desde nuestro instituto, desde el IFAPA, creo que hacemos una labor importante de transferencia. Mis compañeros hacen muchos cursos a lo largo del año, son miles de alumnos los que existen. Hacemos seminarios, publicaciones de divulgación, pero es muy difícil romper la inercia de la tradición, es muy difícil el conseguir que se produzca este adelanto en la recolección. No sé, antiguamente existía la figura del agente de extensión agraria, que hoy en día no existe, que a lo mejor jugaba ese papel de nexo de unión y facilitaba este tipo de transferencias. Hoy en día eso no existe. En fin, hay que seguir trabajando en transferencia, en divulgación. Todo lo que tenga que ver con la calidad del aceite de oliva, yo pienso que es fundamental seguir insistiendo en hacer divulgación lo máximo posible con todo tipo de eventos que se nos ocurran. Juan Luis, tú que tienes tu base en Jaén, ¿no? Está avanzando el tema, ¿cómo se puede acelerar ese avance? Si es que veis que sea positivo, que parece que lo es, ¿cómo está el estado de la cuestión allí? Ahora, perdón, pensaba que me tenías que dar paso. A ver, José María, yo creo que en el sector tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre, porque si no vamos a estar siempre en la eterna, en quedar bien unos con otros, pero no en decir la verdad. Este sector es un sector que tristemente ha estado durante muchísimos años basado en una estrategia con el sector del aceite de oliva del milagro de los panes y los peces. Entonces, partiendo de eso y sin un diferencial entre un virgen extra y un lampante, insisto, y me vaya a permitir que lo diga vulgarmente, aquí el más tonto hace relojes y la gente hace sus cuentas. Y si no te salen las cuentas, pues lógicamente, como todo lo pagas por kilo, te retrasa y recoges más aceite en cada kilo de aceite. Así de claro. Y curiosamente, estos 2 últimos años, que empieza a pagarse ese diferencial de calidad, pues nos encontramos con que la gente está adelantando la cosecha y la está adelantando, que aquí había gente que este año tenía el vibrador preparado en el mes de octubre. Porque hay iniciativas como la de Picualia, que nos ha contado Juan Antonio hace un momento, donde te dan 70 céntimos más IVA por un kilo de aceite. Y donde han tenido una cola de 200 agricultores, esperando a ver a quién seleccionaban para poder meterse en ese proceso. Es decir, que al final el factor cultural está, y eso nadie lo va a poder evitar. Pero insisto, el más tonto hace reloj, y la gente hace sus números y sus cuentas. Y hay una parte que creo que estamos dejando sin hacer, que es de mover números, porque al final son números. En todas las cooperativas tenemos desde hace 10 años el rendimiento sobrehúmedo que cada cual de nosotros, cada día que llevamos un remolque, nos ponen, y al lado está rendimiento de grasa sobre materia seca. Creo que se puede hacer, y le propongo a Lorenzo que lo traslade, más que una investigación técnica, una investigación a nivel estadístico, de coger esas cifras por cooperativas, por comarca, y que se vea claramente en una gráfica fácil a partir de un determinado punto que no sube más la grasa sobre materia seca. Son cosas muy sencillas que al final el agricultor entiende de una forma muy fácil. Pero, insisto, hagamos lo que hagamos. Si no hay un diferencial entre un virgen extra y un lampante, la gente va a intentar buscar la fórmula más rápida de coger su aceituna con menos coste y que al final le suponga a su bolsillo más dinero. Porque hay una apuesta en todos nosotros por la calidad, eso está más claro que el agua, y los olivareros todos queremos generar un aceite de la máxima calidad, pero si hacemos un esfuerzo tremendo y luego nos pagan lo mismo y vemos que el diferencial, quien se lo está llevando es otro, pues llega un momento en que uno se cansa. Y esa es la realidad de lo que hay detrás de todo esto. Y en estos 2 últimos años, ¿por qué se está
empezando la campaña tan temprano? Porque cada vez hay más iniciativas que pagan el que tú te pongas a recoger aceituna en el mes de octubre. Y eso a la vez hace que el agricultor se dé cuenta de que la aceituna que se coge en octubre y en noviembre, el olivo el año siguiente tiene más cosecha. Y es un plus adicional para tu ingresos medios en tu explotación. Y eso al final lo que tenemos que intentar buscar cosas que de una forma fácil se le explique al olivarero, pero sobre todo que haya un diferencial. Si no hay ese diferencial, de nada sirve. Muy bien. Lorenzo, respecto a esas curvas, las tenéis, ¿no? Sí, no, de nuevo recojo el guante perfectamente. Como decía José María, ese tipo de trabajo nosotros los tenemos hechos a nivel experimental, con unos resultados muy claros que hemos tratado de transferir en muchas ocasiones. Yo creo que llegamos hasta donde llegamos, pero estamos dispuestos siempre a seguir haciendo esta labor y desde luego me parece muy interesante de nuevo lo que propones. Contactaremos, ya te digo que contactaremos una vez que pasen las fiestas por hacer este mismo trabajo, pero no a nivel experimental, sino a nivel real, como bien indicas, a nivel real, para que si de esa manera es más fácil llegar a hacer esa transferencia al agricultor y que él vea con sus propios números que lo que estamos diciendo lleva a esas conclusiones, pues por supuesto estaríamos encantados de participar, de reunir esa serie de datos de distintas zonas y hacer ese ejercicio y luego transmitírselo al agricultor para que él vea realmente que lo que nosotros hacemos experimentalmente no es que se nos ocurra a nosotros ninguna locura a los investigadores, como muchas veces se oye por ahí, sino que realmente es un ejercicio muy interesante y que da unos resultados concluyentes al respecto. Otra cosa, evidentemente, y no puedo estar más de acuerdo contigo, es que mientras no se premie esa calidad, por mucho que queramos demostrar, pues es complicado que el agricultor vaya a hacer ese esfuerzo que le supone el cambiar su costumbre y el adecuarse a lo que realmente es evidente que es óptimo. Pero sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, teníamos que estar terminando, pero vamos, llevamos poco tiempo, es que tenemos que estar recuperando el tiempo durante todas las mesas, ¿no? Pero yo hay algo que no puedo dejar detrás, y menos estando en el marco de la Feria del Olivo de Montoro, y además porque me consta que tanto uno como otro de vosotros sois muy sensibles a eso, que es el olivar tradicional de montaña, ¿no? Aquel que no hay que discutir si se puede reconvertir o no, porque técnicamente no tiene sentido una reconversión a sistemas de alta densidad. Entonces, os pido que en un minuto, cada uno de vosotros, en un minuto nos señaléis qué valores creéis que tiene el olivar, el aceite del olivar de montaña para que el consumidor lo perciba y de esta forma pague un valor diferencial por él, que es una de las soluciones, aparte de ayuda, PAC necesaria y específica, etcétera. Una de las soluciones es que se venda a un precio diferente, ¿no? ¿Qué 2, 3 valores creéis que debemos de comunicar y debemos de potenciar en este olivar para que tenga un valor diferencial que tanto necesita? Lorenzo. Bueno, yo creo que un poco también se han ido comentando algunas a lo largo de las presentaciones de esta tarde. Yo insisto, todo tiene que llevar a la calidad y al final vamos a llegar a la misma conclusión de que si la calidad no se paga, pues lo que estemos hablando aquí a lo mejor es un poco en saco roto. Pero es que es fundamental la calidad y la diferenciación de ese tipo de aceite, en general de los aceites de oliva virgen extra, pero de esos tipos de aceites de montaña, de zonas más complicadas, pues es fundamental. Estrategias de diferenciarse, pues está la conversión ecológica, está la denominación de origen. En fin, son muchas cosas que ya se conocen y se han hablado anteriormente. Hay que fomentar la venta en envasado, en particular en esta zona. La producción y la venta de granales es un negocio distinto y que no es tan rentable como la venta del envasado. Leía recientemente, por ejemplo, que en algunas denominaciones de origen la venta de aceite envasado apenas llega al 2 o al 5% de lo que se produce. Estamos desaprovechando un potencial enorme en ese sentido. Hacer valer las características de esos aceites, de esas zonas tan especiales, los valores culturales, las variedades locales que existen en muchas de estas zonas y que no existen en otros sitios, que aportan unos aceites con unos matices distintos, que tienen un nicho de mercado potencial. Sí, es muy complicado, pero en todos esos pequeños detalles son los que creo yo que hay que ir sumando para ir aportando un poco más al valor diferencial de esas zonas que son un poco más complicadas. Gracias, Lorenzo. Juan Luis. A ver, totalmente de acuerdo con lo que plantea Lorenzo, como es lógico. Yo quisiera un poco darle un enfoque más estructural al tema. Nosotros no creemos que el punto de partida es que estamos en una crisis, que esto ya se viene todo abajo y que este sector no tiene recorrido y ya lo primero que quitamos del medio es el olivar tradicional. Hemos tenido 2 años de precios muy bajos. Antes de esos 2 años tuvimos 2 años de precios muy altos. El olivar
tanto el tradicional como el de montaña, como el superintensivo, tiene futuro si ordenamos un mercado que está totalmente en manos de la especulación, un mercado donde no se están cumpliendo en muchas ocasiones las leyes de la oferta y la demanda, o por lo menos en nuestro planteamiento, y donde se está utilizando hasta la importación de aceite para todavía hacer una mayor especulación con el producto. Y yo lo que me preocupa es que en un momento de alarmismo que nos entre a todos, nos queramos ir a copiar modelos como el del vino. Es un ejemplo para nuestro sector. Nosotros tenemos el excedente estructural que tiene el vino y ha sido una solución para el sector del vino la reconversión. El del naranjo o el del carbón. Es que no sé qué sector se ha reconvertido y ha tenido futuro. Si algún día, tristemente, llegamos a una situación donde tengamos un excedente estructural, muy probablemente no tengamos más solución que abandonar una parte del olivar, porque va a tener mucha dificultad salir. Pero no estamos en ese escenario. Y nosotros, de verdad, nos duele la boca de decirlo. Y el enfoque de esto estructural que se le quiera dar en el diccionario o donde aparezca puede ser el que sea, pero la realidad es que este sector, ordenando unas campañas con otras, no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Hemos incrementado nuestra producción en estos últimos 40 años a un ritmo de 25.000 toneladas. No en estos últimos 4, 5 o 10 con los olivares superintensivos, en estos últimos 40. Casi todos los que estamos conectados aquí somos olivareros de los años 90, una parte importantísima, que ahí es donde se produjo el boom de verdad. Y hemos sido capaces de colocarlo en el mercado. Y sí que es verdad que se nos ha caído nuestro consumo interno en España y en los países productores y lo tenemos que recuperar. Pero no estamos en una situación para replantearnos pasar del blanco al negro. Lo que tenemos que hacer es ordenar con valentía política un mercado que está totalmente prostituido, y me perdonáis la expresión. Y tenemos que buscarle una salida, porque perfectamente el olivar tradicional, con esos plus que tiene, que acaba de comentar Lorenzo, puede buscar su nicho de mercado, pero para que todos tengamos un nicho de mercado hace falta un precio sensato, mínimo, y no tenemos un excedente estructural que nos haga que se pague un litro de aceite a un cheque. Muchísimas gracias, muy claro. Y enhorabuena a los dos porque creo que ha sido una mesa muy interesante, con mucha sinergia y fantástico. Hay muchas preguntas, pero que no vamos arrastrando el retraso. No va a dejar sin comentar el tema de las nuevas variedades. Claro, lo tenía ahí como, bueno, las nuevas variedades. Un minuto, Lorenzo, tú que estás todos los días con ellas y la estás creando, ¿no? Yo le cedo mi tiempo, José María, para que tenga más tiempo. Venga, un minuto. Te lo agradezco, hombre, es mi tema de trabajo, es lo que me dedico. De lo que hemos estado hablando a lo largo de esta tarde, ha cambiado todo en el olivar en estos últimos 40, 50 años. Lo único que no cambiaba era el tema de las variedades. Seguíamos cultivando las mismas variedades que alguien seleccionó hace cientos, miles de años, no sabemos cuál es su origen. Esa es una situación única de este cultivo con respecto al resto de los frutales, donde la renovación varietal es constante, la dinámica varietal es constante. Nosotros empezamos ya hace casi 30 años con este trabajo de mejora genética en el IFAPA y en la Universidad de Córdoba. ¿Dónde se ha avanzado más? Pues evidentemente donde la necesidad era más urgente. Se ha avanzado mucho en las nuevas variedades para el cultivo en seto, porque cuando surgió el sistema en seto nos dimos cuenta de que no había variedades que se adaptaran bien a ese sistema de cultivo, apenas 2, 3. Por ahí nuestros primeros esfuerzos fueron encaminados hacia ahí y me voy a permitir vender mi libro. Conoceréis mucho el tema de Chiquitita, la variedad que registramos hace unos años. Ahora se han registrado otras 2 nuevas variedades en ese mismo sentido. El tema de la verticilosis, que era uno de los que más preocupaban a los agricultores en muchas zonas, en particular aquí en la zona de Jaén, donde hay tantos problemas. El empeño en cultivar la variedad picual en zonas con verticilosis es estéril. Hay agricultores que se empeñan en plantar y replantar picual. Eso es estéril porque la enfermedad va a reaparecer sí o sí, tarde o temprano. Solamente haciendo un control integrado y utilizando variedades resistentes se puede hacer por luchar por esta enfermedad. Nuestras siguientes variedades que hemos registrado recientemente son 3 nuevas variedades resistentes a esta enfermedad, la verticilosis. Pero esto es el principio, nos va a hacer falta muchísima más investigación, las variedades nos pueden servir de muchísima ayuda en el futuro. Estamos empezando a trabajar en cultivo ecológico con algunos compañeros, como en el caso de Luque Ecológico, que han participado anteriormente, tenemos algunos ensayos. El cambio climático cada vez nos afecta más a la producción. La falta de frío va a ser un problema. Tenemos ensayos en Tenerife, los que habéis seguido nuestros seminarios en estos últimos meses, habéis visto algunas fotografías impactantes, como la falta de frío produce una sincronía total de floración, que ya se ve en algunas zonas también aquí en la península.
tenemos, a similitud del caso de la verticilosis, el tema de Xylella fastidiosa, que afortunadamente ahora mismo no es un problema, pero no sabemos si en algún momento esta u otras enfermedades pueden aparecer, y para eso la mejora juega un papel fundamental. Tenemos muchas lagunas de conocimiento, no hay información sobre resistencia a frío, sobre resistencia a estrés hídrico. Hay mucho todavía por investigar y mucho todavía por aprender. Así que mis últimas palabras, con permiso, y gracias, José María, por dejarme este último minutillo. Tengo que hablar en favor de la investigación y la innovación. Tiene que tener mucho más peso en este sector. Muchos de los retos del futuro que van a surgir van a tener que apoyarse en la investigación. Lo hemos visto desgraciadamente a nivel de salud humana en el caso de la pandemia que nos asola. Pues esperemos que no, pero también el campo se tiene que unir cada vez más a esta investigación, a esta innovación, y en particular, en nuestro caso, en el tema de la mejora genética, pues espero que en el futuro seamos cada vez más importantes. Así que muchas gracias por este último minutillo de tiempo. Muchísimas gracias a ti. Yo lo único que puedo hacer, ahora tenemos la suerte de que nuestras oficinas están en el IFAPA Alameda del Obispo, y lo único que podemos hacer es dar fe de la intensidad y de la ilusión con que trabajan estos científicos en el tema de la mejora varietal, en el riego y en tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, allí somos felices viendo esa intensidad y esa, bueno, que al final, cuando he dicho antes, Juan Luis, que se ha multiplicado por 5, o sea, Lorenzo, se ha multiplicado por 5 la producción, habiendo incrementado las hectáreas mucho menos, es por la mejor efectividad, o sea, el rendimiento unitario por hectárea que viene de ahí, viene de la investigación y de esos datos, ¿no? Bueno, seguimos. Si están ya por ahí, en la siguiente y última mesa, que sería asociaciones agrarias.